No sé si tengan dudas. Quedamos que esos son nuestros programitas, ya los elaboramos. El programa principal con la nueva instrucción incrementa un registro, el DAO que ya lo conocemos, y el llamado a la rutina T500. Vimos la subrutina para configuración de puertos, que creo que es la misma que la práctica anterior. Primero, recuerden, hay que desactivar el módulo de conversión analógico digital con esas dos instrucciones. Después configuramos el puerto B como entradas, luego el puerto B como salidas, ponemos ceros en el puerto D y retorno. Estamos aquí en la rutina T500. Dijimos que primero íbamos a configurar tres registros R0, R1 y R2. Son registros de memoria, hay que darles ubicación, hay que darles una dirección. Les estamos llamando así R0, R1 y R2, pero hay que darles dirección. Eso lo vamos a hacer con una herramienta, no son instrucciones, son directivas, EQU. Entonces, por ejemplo, EQU es una directiva del compilador que nos permite asignarles nombres a las direcciones. Por ejemplo, R0 le vamos a decir que sea el registro 50, si queremos, ¿no? R1, que sea el registro 51, bueno, ahí estaría, ¿no? Entonces, la directiva EQU, que les repito, em, es una directiva que nos permite asignarle nombre a los registros. No es una instrucción, es una propiedad, es una directiva. Y así, por ejemplo, en nuestro banco de memoria, recuerden que nuestro banco de memoria es un conjunto de registros. En nuestro caso, va desde la dirección 0 hasta la dirección FF. Ese es el banco 0. Y bueno, estamos aquí escogiendo la dirección 50 para el registro 0, la dirección 51 para el registro 1 y la dirección 52 para el registro R2. Pero podemos moverla, ¿no? Podemos moverlo hacia un lado o hacia otro, como quieran ustedes. Bueno, tenemos ahí entonces nuestra rutina T500.
Habíamos dicho que primero lo que vamos a hacer es probar con 01 FF FF, ¿no? Es un contador que vamos a tener 01 FF FF y se va a ir decrementando hasta llegar al punto, al valor 01, perdón, 00, 00, 00. Y ahí vamos a ver cuánto tiempo se tarda en estar en este ciclo decrementando estos tres registros. Una vez que tengamos ese tiempo, vamos a realizar una regla de 3. Para ese tiempo tardamos X milisegundos, ¿no? Ahora yo quiero que mi rutina tenga, perdón, únicamente vamos a manejar el registro R0. Entonces, cuando R0 vale 1, la rutina T500 va a tardar X milisegundos, ¿verdad? Eso lo vamos a determinar con nuestro simulador. Yo quiero 500 milisegundos. ¿Qué valor le tengo que dar a X? ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer la regla de 3 y vamos a encontrar el valor para asignar a X. De modo que nos regresamos a nuestro programa principal y aquí en lugar de 0,1, vamos a poner el nuevo valor. El valor encontrado con esa regla de 3. Y nuevamente ejecutamos nuestro programa y debemos ver que los tiempos de despliegue en nuestro display, aquí, debe ser de 500 milisegundos. Segundo entre un número y otro. Bueno, así es como vamos a resolver nuestra práctica 5. No sé si hicimos el código para T500, ¿lo hicimos? No, profe. No, profe, nos Ok. quedamos en solo meterle los datos al registro 0 y 1. Ok, bueno, pero sí vimos ya el código. Aquí eso sí lo vimos, ¿no? El código para la rutina C puertos, sí lo vimos. Sí, eso ya. Y el programa principal, perdón, C puertos, ahí está. Y el programa principal, eso sí ya lo vimos, ¿verdad? Quedó entonces pendiente la rutina T500. ¿Es esa? Bueno, lo primero que vamos a hacer, recuerden, es cargar R0 con el valor 01. ¿Cómo hacemos para cargar un registro con un valor? A ver, vamos a hacerlo entre todos. Camila Puga, Sí, profe. la primera instrucción sería entonces, ¿cuál? Move WF para posicionarnos en el registro 0. No, a ver, lo que quiero es cargar el registro 0 con una constante que es 0,1. De hecho, quiero cargar R0, R1 y R2, cada uno con
valores 01, FF y FF. Entonces ahorita estamos en el primer registro, R0. Quiero cargar en R0 la constante 01. ¿Cómo lo hago? Con move LW. Ok. Move. Esta sería entonces move. ¿Move qué? LW. LW. Ajá. 0x01. Y luego, Move WF. ¿sí? R0. Ok, R0. Tomen en cuenta que aquí, antes de esto, hice que R0 le asigné direcciones a R0 con EQU. R0 EQU y le voy a poner aquí 0x50. Es decir, estoy indicándole al compilador que el registro 50 le voy a poner un nombre, lo voy a bautizar con el nombre R0. Entonces mi instrucción move LW0x01 y luego move WFR0 equivale a que yo hiciera esto. 0x 50. Es lo mismo. ¿Ok? Yo puedo decir que lo mueva el 01, lo mueva o lo copie o lo escriba en el registro 50, o le puedo decir que lo escriba en R0. ¿Ok? Entonces eso ya lo puedo hacer debido a que yo ya bauticé mis registros 50, 51 y 52 con los nombres R0, R1 y R2. Muy bien. Paola Solís, la siguiente instrucción, la siguiente función, que es cargar el registro R1 con FF, ¿cómo lo hago? Paola, ¿no? Josué Pacheco, Sí, profe. quiero cargar F en R1, ¿cómo lo hago? Sería move LW A ver, permíteme. Sería move LW 0x 0FF, perdón, 0xFF. y move WF R1. Ok. Eso lo puedo hacer gracias a que antes de esto puse R1, EQU, y le estoy asignando el registro 51. Sí, es decir, al registro 51 le puse un nombre, le puse el nombre R1. Muy bien. Jesús Quijada, Aquí estoy, profesor. la siguiente, ¿cuál sería? Sería move LW 0xFF
Y para el otro sería move WF R2. Ok. Y eso también, previamente puse aquí RU 0x52. Estoy bautizando al registro 52 con el nombre R2. ¿De acuerdo? Tenemos nuestras tres primeras funciones. La que sigue es restarle a R2 1. Bueno, esa instrucción es nueva. Vamos a usar la instrucción decrementa. Decrementa un registro. A ver, vamos a ver el manual, por favor. Váyanse a su manual. Tenemos allí en la página 316 las instrucciones orientadas a byte. Y dentro de estas tenemos la instrucción incrementa un registro. Y aquí está la instrucción decrementa un registro. ¿Ok? Entonces, la instrucción dice aquí, dec de decrementa, F, decrementa un registro, y luego dice que tengo que incluir el F, una coma, el destino, donde quiero que ponga el resultado del decremento, y luego una A, que es el banco. Bueno, dijimos que vamos a estar trabajando en el banco 0, de modo que esa la podemos omitir y únicamente usar decrementa F, D. En nuestro caso, entonces, F sería, ¿qué sería F? Según lo que vimos, ¿qué registro vamos a decrementar? R2. R2. Decrementa R2. ¿Y el destino dónde lo queremos? En el diagrama, ¿qué dice? Se decrementa R2 y se tiene que asignar a R2 Ok, aquí el dice, resultado.
El resultado debe estar en R2. Entonces, decrementa F. ¿Cuál es F? F es R2. Y el destino va a ser R2. Entonces, aquí ponemos un 1. Este 1 indica que el destino es R2. Ajá. Si pusiéramos un 0, el destino sería el acumulador, ¿de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, Muy bien. Ahora, la siguiente instrucción es, ay, preguntar si R2 es igual a 0 después del decremento. ¿Eso cómo lo hago? A ver, Felipe de Jesús Juárez, Sí, profe. ¿cómo hago para saber si el decremento de R2 llegó a 0? Sí, bueno, yo, a ver, aguanta tantito. Te estamos esperando, ¿eh? Bueno, mientras su compañero nos responde, que como ya somos poquitos, pues voy a pasar lista, ¿eh? Calzada, Presente. Candia Valderas, Candia,
Cortés Pérez. Duarte Silva. Flores Flores. Flores Morales. Presente, profe. Flores Morales. Profe, creo que a mí ya me pasó. Pejel. Sí, ya te pasé. Cortés Espejel. Gallardo. García Becerril. Presente, profe. González Velázquez. Hernández Contreras. Hernández Moctezuma. Presente. Ibarrarán. Carillo. Presente, profesor. ¿Ibarrarán está? Sí, presente, profe. Carillo Martínez. Jiménez Tapia. Presente, profe. Juárez Cruz. Luna Martínez. Mejía Mancilla. Mendoza Parra. Pacheco Pérez. Presente, profe. Pascual Treviño. Puga Carvajal. Presente, profe. Quijada Recendis. Presente. Rodríguez Alvarado. Solís Hernández. Solís, ¿no está? Sí, ¿verdad? Tolentino. Torres Bautista. Urbina. Vargas Santos. Presente, profesor. Profesor. Y dime. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok, muchas gracias. A ver, me hacen falta dos alumnos. Calzada sí está, ¿verdad? Candia Valderas está. Ok. Cortés Espejel sí está, ¿verdad? Sí, profe, aquí estoy. Duarte Silva no está. Flores Morales sí está. Sí, profe. Gallardo no está. García Becerril sí está. González Velázquez no está. Hernández Contreras no está. Hernández Moctezuma sí está. Ibarrarán Hernández sí está. Carillo Martínez no está. Jiménez Tapia sí está. Juárez Cruz no está. Luna Martínez no está. Mejía Mancilla no está. Mendoza Parra no está. Pacheco Pérez sí está. Pascual Treviño no está. Puga Carvajal sí está. Quijada Recendis sí está. Rodríguez Alvarado no está. Solís Hernández sí está. Tolentino Valencia no está. Torres Bautista no está. Urbina Teopatzin no está. Vargas Santos sí está. Y eso es todo. Ok. Bueno, lo que pasa es que si no asisten esto yo lo tomo como nota, porque si no vienen a clases, pues no tienen por qué preguntar después dudas, ¿no? Bueno, gracias. ¿Con quién estábamos? ¿Con quién estábamos? Creo que se salió, profe. Con mi compañero Felipe, pero dice que se le fue su Wi-Fi, profe. No, ¿a poco? Es lo que me dijo.
Y contigo sí tiene comunicación. Pregúntale, ¿no? Sí, Es que había dicho que se le apagó su compu, ¿no creo? No, hombre. su modem. Bueno, entonces, a ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Cómo sé si el registro R2 es igual a 0? Con una diferencia, profe. ¿Cuál diferencia? Pues sería restando R2 de, de R1, ¿no, profe? ¿Por qué R1? Yo nada más quiero saber si R2 es igual a 0 después de haberle restado 1, es decir, después de haberlo decrementado. A ver, vámonos a las instrucciones. A ver, tenemos ahí las instrucciones. Está ahí el registro decrementa. Decrementa un registro. Y si ven ustedes, aquí en la columna de las banderas, vemos las banderas que se pueden afectar después de realizar el decremento. Está la bandera de acarreo, está la bandera medio acarreo y está la bandera Z. ¿Qué es la bandera Z? El bit 0. Es la bandera 0. Es decir, si una vez que decrementamos el registro se activa esa bandera, quiere decir entonces que R2 es igual a 0, ¿no? Era 1, lo decrementamos en 1 y ahora es 0. Y en ese momento se activa esa bandera. Entonces, esa instrucción es la que vamos a utilizar. Comparar, saber. Preguntar por la bandera 0. Y luego nos vamos a pasar a las instrucciones de control. Y dentro de las instrucciones de control tenemos estas dos. Branch 0. Salta si la bandera 0 está activada. Y esta otra que es branch no 0. Tengo dos, branch 0 y branch no 0. Es decir, salta si la bandera 0 se activó, salta si la bandera 0 no se activó. ¿De acuerdo? Entonces, una de esas dos las podemos utilizar. Vamos a ver cómo.
Bueno, aquí en el diagrama estoy preguntando, ¿se activó la bandera 0? No, vente para acá. Ese sería branch no 0, ¿no? O podría yo utilizar esta, branch 0. La que más me conviene es branch no 0. Entonces sería branch no 0. Y tengo que ponerle una etiqueta. A una etiqueta. Creo que ya usamos etiqueta 1. Vamos a ponerle etiqueta 2. Donde etiqueta 2 sería esta. Aquí. Sería entonces ETQ 2. Branch no 0 a ETQ2. Recuerden que si no cumple, el sistema simplemente continúa la secuencia, ¿no? Es decir, branch no 0 a ETQ2. Y si es 0, simplemente continúa. Es decir, ejecuta la que sigue, que sería decrementa ahora decrementa el registro R1, ¿no? Y el resultado deposítalo en R1. Es lo que dice allí. Es decir, 1 aquí. Bueno, muy bien. David García Becerril. Mande, profe. David, bueno, ahora quiero saber si decrementé el registro R1 y ahora quiero saber si después del decremento el registro 1 es 0. ¿Cómo le hago? Mm, con una... Sí.
¿Sería con la misma instrucción, profe, que andábamos utilizando? ¿Cuál? La BNZ, BNZ. ¿Y qué es BNZ? Branch y Knob 0. Branch. Bueno, No, sí, creo se pronuncia así, ¿no? sí. Branch no 0. Es la misma, ¿verdad? Sí. Es la misma que tenemos acá. Es decir, si no es 0, ahora vete para acá. ¿No? Con la Sí. misma. Branch no 0. Branch no 0, pero ahora tenemos que ponerle otra etiqueta. Vamos a ponerle a la etiqueta 3, que sería esta, ¿no? Esa sería la etiqueta 3. Si sí es 0, simplemente sigue la línea, ¿verdad? Decrementa el registro 0. Y vemos que el destino del decremento vuelve a ser el registro 0, es decir, coma 1. Calzada Montes, Joan. Sí, profe. Ahora quiero saber si el registro R0 ya llegó a 0. ¿Cómo le hago? Es con un if. No tenemos No, no, instrucción no. aquí. Es con BNZ. um, E- E- ETQ 2, ¿no? Pues nos vamos para acá, ¿eh? Esa es otra etiqueta. Branch no 0 a etiqueta 4, donde etiqueta 4 sería aquí. Ahí, ¿no? Donde cargamos R1 con FF. Y sí, ya terminamos nuestro lazo de decremento y simplemente hacemos un return. Ok, ese sería nuestro listado. Aquí creo que lo tenemos en limpio. Ahí está. Cargamos 0,1 en R0. Después cargamos FF en R1. Ahí está esa. La que sigue es cargar FF en R2. Ya la tenemos. Decrementa R2. Es esta. Y ahí está el branch no 0. Es que equivale al if, ¿verdad? Luego decrementa R1, es esta. Y el branch no 0, que corresponde a este salto.
Luego decrementamos el registro 0, que es esa. Y el branch no 0, que es ese salto. Y por último el retorno. Ahí tienen entonces la rutina T500. Bueno. Aquí ven el punto número 3, dice que hay que compilar el programa y nos metemos o pasamos a la simulación del programa. Aquí es importante esto, tomen nota. En el punto 3, para simular el programa, van a abrir la puerta, perdón, van a abrir la ventana Stopwatch. Y el simulador viene programado con 20 MHz. Nuestra tarjeta está trabajando con 48 MHz. Entonces, ahí van a tener que cambiar la velocidad de 20 MHz, que es como viene por default el simulador. Vamos a cambiarlo a 48, que es la frecuencia con la que estamos trabajando nosotros en la tarjeta. Ahí en el stopwatch. ¿De acuerdo? Una vez que hayan cambiado la frecuencia, vamos a ejecutar paso por paso nuestro programita y vamos a ir viendo aquí el stopwatch, cómo se va incrementando el tiempo. En la ventanita stopwatch nos sirve para ver cuánto tiempo tarda cada instrucción en ejecutarse. Entonces ahí lo vamos a ir viendo, vamos a ir ejecutando instrucción por instrucción y vamos a ir viendo cómo se va incrementando el tiempo en la ventanita stopwatch. Ahí dice que calculen el tiempo de cada ciclo de instrucción, es decir, van a ir ejecutando la rutina de tiempo hasta la rutina T500. Desde el principio, es decir, van a ejecutar ustedes aquí. O sea, empezamos a ejecutar C puertos, de modo que se viene para acá, ejecuta todo esto, regresa, ejecuta esta, y aquí se detiene. Aquí la vamos a detener cuando hace el llamado a T500. Es lo que nos dice el... Vamos a ejecutar entonces hasta T500, como dice aquí. Dice ejecute hasta el llamado a la rutina T500 y vamos a ver aquí cuánto tiempo se tardó. Y vamos a calcular el tiempo de cada instrucción, ¿de acuerdo? Aquí llenamos esto. El tiempo de ejecución, número de ciclos. Esta información la tenemos ahí en la ventanita Stopwatch. Y con eso podemos calcular el tiempo que se tarda en ejecutar cada instrucción. ¿De acuerdo? Bueno, se nos acaba el tiempo. Vamos a salirnos y volvemos a entrar, por favor.